Estamos ya en Apocalipsis 22 y vamos a ver lo que es el epílogo, lo que es la parte final de este libro de Apocalipsis. Vamos a iniciar en el versículo 6, Apocalipsis 22, 6, ahí nos quedamos la vez pasada. Pero antes de iniciar, quiero decirles cómo es que al principio yo recuerdo de mi vida cristiana, no lograba comprender cuál era pues la ayuda que nos daba la profecía, incluso el libro de Apocalipsis, al estarnos refiriendo todas esas fechas, todos esos momentos históricos, cómo iban a suceder. En ocasiones veía yo la explicación que se daba acerca de la bestia y las 70 semanas de Daniel y cómo es que había un paréntesis y faltaba la última semana del cumplimiento. Y la realidad era que lo único que me recordaba eran mis clases ahí en la preparatoria de cálculo integral y diferencial, que decías, ¿qué es esto, no? Balanceo de ecuaciones por tanteo de la secundaria, cálculo estequiométrico, ¿verdad? Ahí, que no sabías cómo llegaba el profesor a la conclusión y movía todo para un lado y para otro. Mucho de esto porque ahora sé que muchos de estos hombres que hablaban de profecía y de Apocalipsis hacían algo que ahora ya sé cómo se le llama, ¿verdad? Antes no sabía. Hacían algo que se llama hermenéutica de periódico, ¿sí? O sea, en lugar de venir a analizar las escrituras y qué dicen en concreto las escrituras, buscaban en las noticias y en el periódico qué estaba sucediendo para ver cuáles de todos esos sucesos mundiales, ¿verdad?, encajaban con lo que decía el libro de Apocalipsis, y entonces trataban de acomodar todo eso para decir, pues aquí viene todo esto. Y muchos haciendo un repaso de Daniel 7:7, de Apocalipsis 12, algunos, me recuerdo uno en especial, que hablaba del mercado común europeo, y decía, no, pues cuando en el mercado común europeo sean 10 naciones, eso quiere decir que ya de ahí va a venir la bestia, y en ese entonces eran 8 o 9 naciones, y de momento pues pasaron a ser más de 20, ¿verdad?, naciones, y entonces decía, bueno, lo que tiene que pasar ahora es que se tienen que salir las naciones, pero cuando sean 10, ahora sí va a ser la tribulación y esto. Y la realidad es que esa comunidad económica europea pues se había fundado en 1957 con 6 miembros y se había crecido hasta tener 28 y ahora con el Brexit pues ya va en 27, ¿verdad? Total que toda esta información, ¿verdad?, es tan cambiante en el día a día que imagínense, en la época de los apóstoles se creía que Nerón era el anticristo. Él, como estaba matando cristianos, mandó a incendiar Roma, era el fuego y todo esto, y ellos decían, Nerón es el anticristo. Ya cuando llegamos a la época de los reformadores, ¿verdad?, están luchando en contra de la Iglesia Católica, y ellos dijeron, no, el Papa es el anticristo. Ya vienen los tiempos finales porque el Papa es el anticristo. Y recuerdo también de otro predicador que cuando estuvo Nikolai Ceausescu, el líder soviético, ¿verdad?, con la perestroika y todos los cambios que hizo allá en Rusia, no recuerdo el nombre de su secretario de Estado, pero decían que el secretario de Estado de Nikolai Ceausescu era el anticristo, porque decían, no, es que el anticristo tiene que venir de parte de un padre judío y un padre gentil, y entonces ese hombre tenía esas características y ese era el anticristo. Recuerdo también de una conferencia que hubo aquí que vino un señor, no recuerdo su nombre, Olovati era su apellido, José Olovati, y él dijo que en 1998 ya era la tribulación y comenzaba toda la tribulación que iba a ir ahí. Pero otro, ¿verdad?, en el 2012 recuerdo que estábamos en Estados Unidos y este tipo muy rico, muy adinerado, vendió todo lo que tenía para avisarle a la gente que en el 2012 ya era el fin. Y bueno,
podríamos marcar muchos más. En la Segunda Guerra Mundial creyeron que ya era el fin. Los testigos de Jehová han marcado muchas fechas para hablar de cuándo va a ser este fin y hacen sus cálculos, ¿verdad? Y dicen, debido a esto y lo que dice este pasaje y lo que está sucediendo aquí, entonces el fin va a llegar en tal o cual fecha. Bueno, obvio, todos estos han fallado, todos estos han errado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es una hermenéutica de periódico y se les olvida que, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo Dios lo sabe. Mateo 24, 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Primera Tesalonicenses 5, 1 y 2 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La Biblia es muy clara, o sea, no pueden determinar cuándo va a llegar ese día en el que va a ser el rapto o la tribulación, ¿verdad? De acuerdo a su pensamiento escatológico. Recuerden que hay varias corrientes. Algunos dicen que va a ser primero el rapto, la iglesia es rescatada y después entra la tribulación, y otros dicen que aún la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero todo esto, pues en realidad es que le andan haciendo ahí al adivino, tratando de ganarle a la palabra de Dios y de determinar qué va a suceder o qué está sucediendo en el periódico para determinar cuál va a ser la fecha o el momento exacto. La realidad es que Pablo dijo que el tiempo se acercaba. Y eso lo dijo hace 2000 años. O sea, lo único que somos capaces de determinar es que estamos más cerca de lo que estaba Pablo. Pero antes que nosotros estemos buscando determinar a través de toda esta información que es tan cambiante, antes de que nosotros tratemos de aseverar cuándo va a ser el fin de los tiempos, pues la realidad es que lo que debemos hacer es venir a la palabra de Dios y ver qué son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, cuáles son los pensamientos que Dios quiere que tengamos ante esta situación que no sabemos cuándo va a suceder. Sería muy fácil, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han llegado a escuchar por ahí de gente que dice, bueno, pues ya cuando vaya a ser el fin me arrepiento, ¿verdad? Bueno, sería muy fácil para muchos, ¿verdad? Que les dijeran, mira, ya va a ser la semana que entra, o sea que arrepiéntete. Yo creo que habría montones que dirían, yo sí me arrepiento, ¿verdad? Pero no es tan sencillo, va a llegar como ladrón en la noche, de una manera inesperada. Y aquí, en el epílogo de Apocalipsis, en esa parte final que se nos da después de que ha escrito Juan ya 22 capítulos, llegamos a ese epílogo, a esa conclusión de todo lo que hay ahí. Y vamos a encontrar que en esta parte del epílogo, del versículo 6 hasta el 21, encontramos 4 testimonios, bueno, 3 testimonios y una bendición final que también nos habla de un testimonio. Estos 4 testimonios que encontramos ahí nos ofrecen una guía en cuanto al comportamiento que nosotros debemos de tener acerca de toda la información que se nos ha dado en los capítulos del 1 al 22, versículo 5. A partir del 6 se nos van a dar estos testimonios para que nosotros sepamos cómo debemos comportarnos ante toda la información que nos ha sido dada ahí en Apocalipsis. Primero vamos a ver el testimonio del ángel, después vamos a ver el testimonio de Juan, después vamos a ver el testimonio del mismo Señor Jesucristo. Él nos dice qué debemos hacer en referencia a toda esta información que nos ha sido dada, y al final vamos a encontrar una bendición final que incluye cuál es la respuesta que Juan dio ante todo este conocimiento y que nos marca cómo nosotros debemos de actuar. Cada uno de estos testimonios nos sirven de guía para que en lugar de que andemos buscando cuándo va a suceder, nos concentremos en estar bien preparados para que suceda el día que suceda,
nosotros estemos listos, ¿verdad? Si estamos preparados para el día del Señor, no nos importará si es mañana, no nos importará si es dentro de un año, dentro de 10 años o más tiempo. Si nosotros estamos listos, no nos preocupa ninguna cuestión de fechas. Con estos testimonios, ¿verdad? También vamos a aprender que no podemos posponer la obediencia. No debemos aplazar nuestra comunión con Dios, no podemos prorrogar nuestra comunión con Dios, debemos ponerla, no podemos ponerla como algo secundario, debe de ser prioritaria en nuestra vida, nuestra relación con Dios es prioritaria. Estos testimonios nos guían para poder ser capaces de decir con toda seguridad: todo lo que hago, lo hago para la gloria de mi Señor. Todo lo que vivo, lo vivo para la gloria de mi Señor. Mi forma de vida está glorificando al Señor. Todo, absolutamente todo lo que yo hago, todo lo que hacemos debe estar enfocado en hacer, pensar, hablar para la gloria de Dios. Y cuando estamos enfocados en ello, mira, ¿quién va a ser o cómo va a ser? Se vuelve irrelevante, simplemente ahí dice que va a suceder así y así será. Si enseñas, si comercias, si vendes, si eres ingeniero, abogado, carpintero, herrero, cerrajero, lo que sea, lo debes de estar haciendo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas debe de ser para su gloria. La manera en la que tú obtengas tus ingresos, la manera en la que tú trabajes, debes de estar enfocado en que lo que estás haciendo es para glorificar a Dios. Cualquiera que sea tu modus vivendi, ¿verdad? Debe de ser para la gloria de Dios y todo debe de tener este principio. Lo que hago, lo hago para glorificar a mi Dios. Vamos a ver estos testimonios que nos urgen, nos dicen: es prioritario que vivas como Dios quiere y que estés buscando darle la gloria en su totalidad. Vamos a Apocalipsis 22. Y recuerden, ya nos ha hablado de muchas cosas, nos ha hablado del estado de la iglesia, los capítulos 1 al 3, a partir del capítulo 4 y hasta el 19 se nos habla del juicio que el Señor está estableciendo, dirigido específicamente a los judíos para que ellos se arrepientan. Va a haber muchos gentiles que va a haber convertidos en la tribulación, pero recuerden que la tribulación está enfocada a los judíos porque nosotros creemos en el rapto pretribulacional, es decir, la iglesia va a ser raptada antes de que inicie la tribulación. La tribulación de este modo es dirigida solo a los judíos. Dice en el versículo 6 del capítulo 22. Recuerden que Juan está hablando con un ángel, el ángel le está mostrando muchas cosas. Y dice ahí en el versículo 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Estos dos versículos comprenden lo que es el testimonio del ángel, y este testimonio nos sirve de guía para saber cuál es la verdadera forma de aceptar la Biblia. Esa forma en la que todo creyente debe de aceptar la Biblia. Y inicia diciéndonos la razón por las que él ha escrito esto, y dice ahí que en el versículo 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. No son invención de un ser humano, no son escritas porque a alguien se le ocurrió, no son porque alguien quisiera manipularnos, simple y sencillamente son palabra de Dios. Y noten, el ángel está diciendo: estas palabras no son mías. El ángel podría decir: a mí se me ocurrió venirles a decir, y vengo del cielo. No, él dice: estas palabras son fieles y verdaderas, y noten la razón por la que son fieles y verdaderas. Dice: y el Señor, el Dios de los espíritus, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel. Dice: a mí me envió el Señor.
Yo vine a darles esta información, dice el ángel. No vengo de mi propia voluntad, a mí no se me ocurrió lo que tenía yo que decirles, simple y sencillamente vengo a decirles lo que el Señor me mandó. Algo que coincide perfectamente con lo que vemos en toda la Biblia. Todo lo que el ángel está haciendo es para la gloria de Dios. Sí. No, esto simplemente es para mi Señor. Él reconoce que solo es un siervo y como siervo solo obedece y entrega el mensaje que Dios le dio. Su labor es simple: lleva el mensaje como te fue dado, no lo alteres, no le añadas, no le modifiques, entrega el mensaje puro y el ángel lo hace. Ustedes y yo sabemos que el ángel es el que trae ese mensaje desde Apocalipsis 1.1 y vamos a verlo. Desde Apocalipsis 1.1 hemos comprendido que es el ángel el que está trayendo esto. Dice en Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel es el que está trayendo este mensaje y estamos viendo que de la manera en la que inicia Apocalipsis está concluyendo. Acuérdense, este es el epílogo. Dice, ninguna de esta palabra, ¿verdad? Como nos dice por ahí segunda de Pedro 1:21, ninguna parte de esta profecía fue traída por voluntad humana. Nada de esto fue que a un hombre dijera, como que, ¿qué les escribo? Aquí estoy en Patmos y como que, ¿qué se me ocurre escribirles? No, el ángel del Señor trajo esta profecía. Y no solo nos está diciendo, no son mías, está reiterando la fuente, es Dios el que me las da, pero noten, ese Dios tiene una característica especial. Ese Dios, dice ahí en el versículo 6, es el Dios de los espíritus de los profetas. Es el Dios que movió a los profetas a hablar. Una frase que se repite una gran cantidad de veces entre los profetas es, vino palabra de Jehová a mí diciendo. No habló ningún profeta porque él quisiera, sino que también hablaron debido a que Dios les decía. Y el ángel certifica que el mismo Dios que hizo que hablaran los profetas es el Dios que está haciendo que él como ángel traiga esa información. De alguna manera nos está certificando toda la palabra de Dios porque en toda ella se contiene este mensaje. Si hay una razón porque el mensaje de la palabra de Dios no se contradice, es esta: Dios mismo es el que le escribió. No hay contradicción en la palabra del Señor. Y noten esta similitud. Vamos a Daniel. Daniel, ahí en el Antiguo Testamento, Daniel 8, y vamos a ver una similitud que hay aquí con la palabra del Señor. Daniel 8, versículo 26, Daniel 8, versículo 26, dice ahí, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Aquí solo dice es verdadera. En Apocalipsis nos dice estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice van a suceder pronto y aquí nos dice porque son para muchos días. O sea, va a haber muchas cosas que se van a cumplir aquí. La palabra de Dios no es una opción para tu vida. La palabra de Dios no es algo que tú debas de analizar y ver si lo obedeces o no lo obedeces, o ver si te conviene o no te conviene. La palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, una conclusión demasiado lógica, y por eso es que la debes de obedecer. No es palabra de hombres, no es palabra de ángeles, es palabra de Dios mismo. La tienes que poner por obra. No es si quieres o si no quieres, no es si te acomoda o no te acomoda, no es si tienes ganas o no tienes ganas. No se
no se trata de ver si la palabra de Dios coincide con filosofías modernas o con pensamientos actuales. Es la palabra de Dios y se tiene que poner por obra. No es psicología, es palabra de Dios y es fiel y verdadera. Cuando nosotros dejamos de tener este enfoque, ¿sabes qué? No recibimos la bendición que la palabra de Dios ofrece. Ten en cuenta que cuando no haces las cosas como dice la Biblia, no puedes decir que estás haciendo las cosas para la gloria de Dios. A veces la gente dice, es que yo ya se lo entregué a Dios. Sí, me peleé con fulano y con fulana, pero yo ya se lo entregué a Dios. ¿Cómo se lo entregas a Dios? Muy simple, ve y pídeles perdón. Y entonces, Señor, tú dices que yo perdone, ya vine a pedir perdón, está en tus manos. No es, yo ya se lo dejé a Dios y yo mejor me desentiendo. Es poner por obra, ¿verdad? Y noten, si es que la Biblia, ¿verdad?, nos pudiera marcar una contradicción, acuérdense que siempre que encuentren una contradicción en la Biblia, el problema se encuentra entre la Biblia y la silla. Es decir, el problema está en ustedes. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, no, aquí hay una contradicción, algo no has estudiado bien, en algo no te has fijado adecuadamente. Y noten, estas palabras están dirigidas exactamente para alguien. Dice ahí, volvamos al versículo 6 de Apocalipsis 22, dice, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿verdad? Las palabras que están aquí son para sus siervos. Y recuerden, siervo, la palabra en el original griego es doulos, que es esclavo. Reina Valera lo da de manera más sutil, somos sus siervos, pero la idea es concreta de ser un esclavo. Esto nos lo ha estado explicando varias veces Luis desde diferentes ángulos en sus predicaciones. Dice que estas palabras han sido traídas por este ángel, han sido enviadas por Dios a través del ángel para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Y noten, si la palabra que el ángel ha hablado es verdad, y es la misma palabra que hablaron los profetas, y es para sus esclavos, entonces, si todo esto es así, la palabra debe de ser obedecida sin demora. Y noten esto, todo lo que dice aquí, dice, es para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo que debe de suceder pronto? Bueno, pues ya nos dijo todo lo que está escrito en Apocalipsis, todo lo que está escrito en toda la Biblia se va a cumplir, pero ¿qué es esto de que debe de suceder pronto? La idea de suceder pronto nos la explica mejor la Nueva Versión Internacional. Ustedes saben, hay diferentes versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice, para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. En lugar de decir lo que tiene que suceder pronto, dice, va a suceder sin demora. Esto es, sin que nadie lo pueda interrumpir, sin que nadie lo pueda impedir, sin que haya alguien que lo pueda retrasar o sin que haya alguien que lo pueda alterar. Estas cosas van a suceder de la manera en la que aquí han sido determinadas. El tiempo previamente determinado por Dios se cumplirá cabalmente. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Noten, el Señor ya tendría toda la autoridad para decir, se acabó, punto. Ya el pecado es demasiado. No hay forma de corregir esto. Y recuerden, una de las diferencias entre profecía y apocalíptica, la profecía el Señor está llamando al arrepentimiento, regresen al pacto. Pero apocalíptica el Señor dice, no hay otra manera de solucionar esto más que solamente por medio de la destrucción total y volver a empezar. El Señor pudiera decir, ya se acabó.
Pero el Señor en su inmenso amor y misericordia dice, ¿sabes qué? Estas palabras son fieles y verdaderas. Dios las ha hablado y es el mismo Dios que le dio a los profetas esta bendición, ¿verdad? Todo esto va a suceder sin demora. El plan eterno de Dios no puede ser retrasado, pero ojo, su bendición sí puede ser retrasada. Su bendición sí puede ser retrasada. Cuando tú te rebelas, cuando tú no quieres poner por obra la palabra de Dios, cuando nosotros somos rebeldes y contumaces ante lo que la palabra de Dios dice, cuando yo veo lo que dice la palabra de Dios y en lugar de hacerlo, decido hacer otra cosa porque eso no me conviene, entonces estoy reteniendo la bendición de Dios. Noten, su plan se va a cumplir de la manera cabal y perfecta, pero cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios, su bendición no llega como Dios la ha determinado. ¿Por qué? Por no creer que lo que aquí dice es la verdad. Porque cuando ves que la Biblia dice, tengo que disciplinar a mis hijos, dices, ay no, si tan lindos ellos, ¿verdad? Cuando la Biblia te dice, tienes que amar a tu mujer y morir por ella, ay no, pastor, pero usted no conoce a mi mujer. Es simple, o sea, tienes que obedecer así como está, o sea, y acuérdense que les digo, en la consejería acaba uno rápido, te casaste con la peor del mundo. Ya, después de ella seguía Satanás, ya. Pero a esta la tienes que amar porque te casaste con ella, punto. Sea como sea. Cuando nosotros decimos, ay no, es que fíjate, estás deteniendo la bendición de Dios. No estás dejando que Dios obre. Y noten, Dios es el que está buscando bendecirnos como Él quiere. Cuando tú no haces las cosas como Dios quiere en base a la palabra de Dios, vas a la deriva. Pues a ver cómo te va. ¿Cuántos matrimonios conocen ustedes que son matrimonios fieles, honestos, verdaderos, que llevan muchos años de casados y ni siquiera conocen la Biblia? Hay muchos. Hay muchos. Pero ¿cuál va a ser su fin? Es el infierno. Porque aunque hayan logrado tener un buen matrimonio, eso no les da la salvación. Lo que les da la salvación es que confíen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sabes qué? Cuando hacemos las cosas en base a lo que Dios nos pide, Dios da el fruto que quiere que obtengamos. Cuando hacemos las cosas como el mundo nos pide, pues puede que te vaya bien. ¿Cuántas gentes conocen que les va bien y ni siquiera conocen al Señor, ni siquiera conocen a Cristo? Pues puede ser que te vaya bien, porque le entendiste a la vida, entendiste cómo transar y avanzar, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No vas a lograr la bendición que Dios te quiere dar, que es la salvación eterna. Y dice, ¿sabes qué? Esto va a suceder pronto. Por eso sigue el versículo, en el versículo 7. Dice, he aquí vengo pronto. Noten el cambio. Estaba hablando el ángel, pero el ángel nos da palabras que son de Jesucristo. Si usted tiene una Biblia de esas que tienen en rojo las palabras de Cristo, notará que el he aquí vengo pronto está en rojo porque estas son palabras de Cristo que está entregando el ángel, pero son palabras que está diciendo Jesucristo. He aquí vengo pronto, ¿verdad? Y noten, aquí esta sección es como parentética, como si fuera un paréntesis antes de continuar con el epílogo. Cristo está hablando y dice, he aquí, vengo pronto. Y noten, ese pronto es un futuro. Recordemos que estamos alrededor del año 93 o 95. Juan nos está dando aquí un tono de urgencia, las cosas que han de suceder pronto, y aquí Cristo viene pronto. Pero noten, el pronto del versículo 6, cuando dice las cosas que deben de suceder pronto, es un sustantivo que nos está hablando de que esa acción, como ya dijimos, va a ser sin demora. Pero el pronto del versículo 7 es un adverbio que está calificando a un verbo. Esa venida dice que va a ser con rapidez.
¿sí? Mientras que en un punto nos está diciendo con demora, aquí dice con rapidez, pero también pudiéramos traducirlo de manera súbita, de manera imprevista o inesperada. Va a ser muy rápido. He aquí vengo pronto, ¿verdad? Que coincide perfectamente con lo que ya leímos, que Jesucristo va a llegar como ladrón en la noche. Nadie puede decir en el último minuto, me arrepiento. Va a ser tan rápido, va a ser tan pronto que ni tiempo les va a dar. ¿Sí? Dice aquí, vengo pronto, voy a llegar como ladrón en la noche, y todos lo sabemos. Si alguna vez les han robado, no les dijeron, venimos a robar, bueno, pero mejor mañana porque está ocupado. Llegamos más o menos a esta hora. Cuando llega un ladrón es a robarte y no te avisa, es vengo y punto, se acabó. ¿Sí? Aquí dice, vengo de una manera súbita, inesperada, y por eso Cristo mismo, ¿verdad?, a través del ángel da una recomendación. Dice ahí en el versículo 7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado. Te conviene vivir a la manera que este libro te propone. Es la mejor manera de vivir. La segunda venida de Cristo es inminente. Y para que estés listo, debes de guardar las palabras de esta profecía. No hay otra opción. Y cuando dice esta profecía, se está refiriendo a toda la Biblia. Toda tu vida, toda tu forma de actuar debe de estar glorificando al Señor. Te debes de dedicar a Dios de manera prioritaria. Ay, si usted la tiene fácil, usted es el pastor. Yo tengo que trabajar todo el día. Bueno, pues en tu trabajo, en lo que haces, debes de estarlo haciendo para la gloria de Dios. Si eres cocinero, cocina para la gloria de Dios. Si eres herrero, hazlo para la gloria de Dios, que digas, no digas, ay, aquí ni se va a fijar el cliente. No, Dios me está viendo y esto está chueco, lo tengo que hacer derecho porque es para la gloria de Dios. Ay, se saló, échale papas para que no se den cuenta. No, Dios vio que se saló, punto. Y tienes que hacerlo de la manera correcta. Eso es vivir para la gloria de Dios. Dios está viéndome, Dios está ahí presente y todo lo tengo que hacer para Él. Por eso debemos de guardar las palabras de esta profecía, saber que a Dios no lo puedo engañar. Nadie puede ser burlado. Todo lo que se siembra se cosecha. Y si eres un mal herrero, si eres un mal carpintero, ¿qué va a pasar con tu trabajo? No va a haber. Ay, Señor, ¿por qué me mandas esta prueba? Pues para ver si aprendas a trazar bien la tablita y lo que haces, ¿verdad? El Señor quiere que todo lo hagas para su gloria. Por eso dice bienaventurado, la palabra en el griego Macarios. Esta palabra se aplicaba a los dioses del panteón griego. Decían que solo los dioses de ese cúmulo de dioses griegos eran los únicos que eran bienaventurados. Porque ellos podían hacer y deshacer lo que ellos quisieran. Ya en el mundo secular de los griegos decían, solamente pueden ser bienaventurados los muy ricos. Acuérdense que la clase media surgió después de la revolución industrial. Antes solo había muy ricos y muy pobres, no había nada en medio. O eras muy rico o eras muy pobre. Y aquí se decía que alguien que era bienaventurado era alguien que era muy rico porque ellos experimentaban la verdadera libertad. Todo lo tenían cuando ellos quisieron. Nos recuerda Salomón, ahí en el capítulo 2 de Eclesiastés, que dice que tuvo todo cuanto su alma deseó. Y decían, no, él sí es bienaventurado, mira, tiene de todo. Pero aquí nos dice, bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Los que disfrutan de bienes materiales pudieran ser considerados como bienaventurados. Bueno, pero aquí nos dice que la riqueza de la que se nos habla es espiritual. Nosotros vamos a ser bienaventurados cuando estamos poniendo por obra todo lo que se nos dice aquí. Nosotros, ¿verdad?, debemos entender que desde el Antiguo Testamento se nos muestra que la verdadera bienaventuranza es esa dependencia absoluta de Dios. Dependo de Dios. Dependo de Dios, dice el ángel, de que reciban estas palabras.
Dependo de Dios, dice Juan, de que ustedes lean las palabras de esta profecía. Yo dependo de Dios de que ustedes escuchen atentamente el mensaje que yo les doy. No depende de mí, porque si dependiera de mí, ya desde que me subo estoy fracasado. Depende solamente de que Dios, a través de su Santo Espíritu que escribió esta palabra y que mora en mí, se conecte con el Espíritu que mora en ustedes, les haga comprender que las palabras de esta profecía son fieles y verdaderas y que ustedes tengan la correcta actitud ante ella y decidan obedecerla para la gloria de Dios. Creo que uno de los versículos que mejor encaja aquí, ustedes recordarán, Santiago nos habla de que la fe sin obras es muerta. Santiago 1:25 dice así, se los leo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? Santiago dice, hazlo conforme a la palabra de Dios dice. Perdona cuando tienes que perdonar. Confiesa tu pecado cuando lo tienes que confesar. Ama a quien tienes que amar de manera incondicional. Hazlo como la palabra de Dios dice para que seas verdaderamente bienaventurado, para que experimentes esa verdadera libertad que Dios te ofrece. Y si tienes que hacer algo que va en contra de tu vida, en contra de tu pensamiento, en contra de tu orgullo, en contra de tu honor, hazlo, porque eso es lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que te va a dar verdadera bienaventuranza. Noten, esto demanda sumisión completa, obediencia total, dependencia de Dios. Señor, en mi carne yo no estoy dispuesto, pero por obediencia a tu palabra lo hago. Y eso es lo que nos va a dar la verdadera bienaventuranza. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La bienaventuranza no depende de las circunstancias. Al contrario, aquí dice, si eres vituperiado por el nombre de Cristo, bendición, gloria a Dios. ¿Y vas a quedar como tonto? Sí. ¿Vas a quedar como ignorante? Pues saben que la gente así nos trata. Ay, ignorantes, creen que ese librito ya los va a llevar a la salvación. Bueno, pues así quedamos. ¿Y sabes qué? Si ellos creen que estamos siendo vituperados, la realidad es que ellos están blasfemando en contra de la palabra de Dios, están blasfemando en contra del nombre de Dios. Y por último, aquí mismo en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Noten, esa es la bienaventuranza y vean esto, todos buscamos la libertad del pecado. El pecado nos hace tener todo tipo de esclavitudes, esclavitud en cuanto a que dependemos de este cuerpo terrenal que a veces se enferma. Y entre más edad vamos teniendo, nos damos cuenta que ya hay que arrastrarlo y vamos a llegar a un punto en que ya ni arrastrarlo podemos, nos van a tener que cargar y llevar de un lado a otro, porque este cuerpo terrenal se enferma, se desgasta con el tiempo. Este cuerpo terrenal nos hace tener esclavitud financiera, porque dices, ay no, este colchón ya no voy y tarjetazo, ¿verdad? Y colchón nuevo. Y paguen cómodos intereses y ahí estás esclavizado a pagar, porque este cuerpo te hace tener esa esclavitud a los deseos pecaminosos, ¿verdad? Todos quisiéramos ser como dioses griegos. O sea, de hecho, si ustedes o yo vamos aquí a Liverpool, al Palacio de Hierro, ¿qué dices? Uy, si tuviera dinero, pues esa sala, pues ese comedor, ¿verdad? Y dices, no, pero no tengo nada, ¿verdad? Los deseos, ¿verdad?, de la carne nos hacen tener esclavitud y de todo eso es de lo que nos queremos librar. Y el Señor dice, si tú haces todo conforme yo te mando en mi palabra, vas a ser bienaventurado, vas a ser libre.
Vas a ser como Dios griego, vas a ser como rico de los de la antigüedad, que no vas a tener ninguna dependencia de nada, sino solo una dependencia total a mí. El ángel que está hablando estas palabras de Cristo nos dice, si en verdad tomas estas palabras como verdad y las aplicas directamente a tu vida, teniendo en mente que solo quieres agradar a Dios, entonces todo lo que hagas te saldrá bien, serás bienaventurado. Pero bienaventurado de acuerdo al perfecto plan que Dios tiene para ti, no de acuerdo a lo que tú consideras ser bienaventurado, sino de acuerdo a lo que Dios tiene para ti. Por el contrario, si no tomas estas palabras como verdad de Dios, te encuentras en un camino que está bajo tu propia cuenta y riesgo, ¿verdad? Y te puede ir muy bien de acuerdo a tus propias expectativas, pero no experimentarás el ser bienaventurado de acuerdo a lo que Dios establece, sino que serás bienaventurado de acuerdo a las metas que tú estableciste para tu vida. Y es fácil, ¿verdad? Yo quiero llegar aquí, y llegas y dices, híjole, ¿no? Qué bueno soy, llegué hasta donde me puse la meta. Pero ¿sabes cuál es la meta que Dios pone? Está hasta el cielo. Jamás lo vas a poder alcanzar si Dios no te lleva a ser bienaventurado. Y para que logres esa bienaventuranza, tienes que tomar la palabra de Dios como la está tomando el ángel, como fiel y verdadera. Tienes que entender que esto que se está diciendo aquí es la verdad de Dios para tu vida. Que si no vivimos de acuerdo a lo que aquí está establecido, no vamos a lograr la bienaventuranza que Dios quiere que tengamos, que no vamos a lograr la bendición que Dios quiere para nosotros. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios no se puede detener. ¿Cuándo va a ser el fin? Nadie lo sabe, ni el Hijo lo sabe. Solo Dios el Padre sabe cuándo va a ser el fin. Pero en lo que estamos en espera de si se dé ese fin, nuestra actitud hacia la palabra de Dios, ¿sabes cuál es? Debo de obedecerla, porque esto es lo único que me va a llevar a la bienaventuranza correcta. No te vendas, no te compres el pensamiento humano. No te dejes llevar por la esclavitud que te puede producir este cuerpo. Mucha gente dice, yo tengo la libertad de llevar mi religión como yo quiera. Mi libertad cristiana me lo permite. Y en esa libertad violan muchos principios bíblicos, porque eso quiere decir que voy al estudio, pues, si quiero. Y si quiero, pues voy a la iglesia. Y si quiero, canto. Y si quiero, oro. Y estás viviendo una religión que no es la religión que te pide Dios que vivas aquí. Que no es la manera de vivir que Dios te está pidiendo. Este testimonio del ángel nos hace ver que este es el único camino que nosotros debemos de tener, debemos de llevar para ser bienaventurados. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios cambia nuestra vida. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios hace una diferencia radical en lo que el mundo cree y lo que nosotros creemos. Vamos a seguir con los testimonios. Viene el testimonio de Juan, y Juan nos va a indicar cuál es la correcta forma para adorar al Señor, pero vamos a continuar en el siguiente mensaje. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te rogamos que nos ayudes a comprender cómo es que este testimonio, lo que tu palabra dice, es fiel y verdadera. Cómo es que ella es el único camino que nos va a hacer ser bienaventurados. Señor, oblíganos a obedecer. Que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos redarguya, nos reprenda en todo momento, nos haga guiarnos por el camino correcto. Señor, haznos comprender que la única forma de ser bienaventurados de acuerdo a tu plan es seguir lo que tu palabra establece. Señor, quita nuestra necedad, haz lo que sea necesario. Queremos verte en la eternidad, Señor. Queremos comprobarnos a nosotros mismos
que somos creyentes, que hemos creído en esa salvación que nos has dado. Y Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes, porque separados de ti nada podemos hacer. Padre, oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos despedidos, hermanos.